Me voy a ir desmuteando. Me voy a ir bajando volumen y demás y toda la pesca. Mm, Llevo unos días destrozados, a lo mejor mañana, si sigo igual, me tomo el día de descanso. Porque tengo que ver qué coño le pasa a mi cuello. A mi cuello y mi espalda, porque es un combo completo. Tengo la zona de un poco del pecho hasta el cuello dolorida, pero por parte de la espalda, sobre todo. Parte de detrás de la espalda y cuello me duele demasiado. Así que a ver. Uy. Vale. No, voy a dar a Twitch. Ole, salgo yo en la miniatura. Eh, vale. Yo no doy los efectos del fin de que he tenido, estoy mayor ya. ¿Qué has hecho este fin de? Voy a ir cambiando la testa. Hola, buenos días. Festival de metal, no era el Resu, ¿no? ¿O sí? ¿Ha sido el Resu o otro? Va a ser, ha ido el Resu. A mí me hubiera gustado ir porque fue Man with a Mission. Y ese grupo me hubiera gustado verlo. Pero también te digo que me enteré tarde. Me enteré un poco tarde de que ya estaba, de que iba Man with a Mission. Pero bueno, no me importa. Viendo las 2 de la mañana, no sé, gran fur. Si solo iba por ese grupo era para ponerte un puñetazo. No, no, hombre, no. Obviamente. Joder, con el cartelón que tenía era para ver a más de un grupo, Chris, igualmente. A ver. Ah, ah, ah. Mira, fue Perturbator, por ejemplo. Powerwolf, Pantera, Slipknot, Parkway Drive, Soulfly. También fue Rise of the North Star. Fue Kenshiro allí a hacerla. Ah, Papa Rose, Meshuga, Lacuna Coil. Hay un montón de grupos para ir a ver, la verdad. También fue Slipknot y Papa Roach, puta, los dos es mi media. Además que viene el Slipknot y yo no voy a verlo. Chris, tenemos que ahorrar para la próxima vez que venga el Slipknot para que vayamos. Eso era mi rezo perfecto, sí. La verdad que. A ver, que el año pasado creo que a mí me gustaba más por alguna que otra cosa. Por Rise Against, por ejemplo, también. El año pasado que fue Rise Against.
El año pasado fue Korn, Avenged Sevenfold, Sabaton, Judas Priest, Deftones, Bullet for My Valentine, Bleed from Within, por ejemplo, también, Sepultura, Hamlet, Opeth, Every Media Horizon no tanto. Así que el año pasado también sí que fueron gente. Beyond the Black, mi grupo, sí, yo estoy en un grupo. Yo prefiero lo de Teñer, la verdad. A mí me canceló 4 meses antes. Mira, eso no lo sabía. No, pero el resto de este año ha sido bastante tocho. Yo dependiendo de cómo esté. Bueno, el, dependiendo del año que viene, a lo mejor me planteo ahorrar para ir al resto del año que viene. O eso es bastante pasta. El resto es mucho dinero. Y yo no tengo mucho dinero. A lo mejor si para el año que viene ya justo se coge con. Se junta con lo que tengo que cobrar del paro y demás y todo, pues a lo mejor sí. Con eso ahorro y puedo ir al resto. Pero si no, nada. 500 y pico me he dejado yo normal. Creo que la con la voz del cantante y no soportar más ese grupo. El resto, como sabrá, me pilla en la otra punta de España, literal. A mí me pilla más punta. Porque tú lo tienes recto hacia arriba. Yo tengo que ir diagonal. ¿En dónde se hace justo? Sí, sí, me deja. En Viveiro, Lugo, claro. Que, que sí. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta que está aquí. Tú por lo menos lo tienes en línea recta en la otra punta. Porque al fin y al cabo, Cádiz está aquí. Yo estoy en la otra punta. Yo estoy aquí. A mí me pilla creo que mucho, mucho más lejos. Nada, pero eso sería, pues yo qué sé. Buscarte aviones, buscarte cosas y demás. etc. Ahora digo, el resto siempre lo hacen muy lejos. Creo que me gusta más este año. ¿Tú vas todos los años, banda? No, tú yo que sí. Yo a lo mejor a lo que sí puedo hacer el año que viene es algún festival de estos que lo hagan en Madrid. Como el Download que fue en su día. Pero. Tuve el año pasado, yo intenté de 2020, pero que por motivo obvio no fui, claro. Es normal. Pero bueno, yo a ver, porque a mí de lo que me suele pillar más cerca es el festival de electrónica Dream Beach. Pues está en Almería. Mañana concierto de Muse. ¿Tú qué?
Ay, vale. Ayer, ayer fue, ayer tuvimos esto. Ayer tuvimos evento del Pride en Rocket Hispano, ¿vale? Ayer, ayer tuvimos eventito guay pues del orgullo, que básicamente fueron, creo que eran unos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, creo que fueron ocho personas. Ah. Se ha puesto ya la fecha del año que viene, junto en medio de un desierto, así que suponemos que el siguiente rezo es en Almería. Si es en Almería el rezo, pues a lo mejor sí, voy. Pues si pilla cerca, sí, pero si no, no. Eh, fueron ocho runners de la comunidad, tanto de la comunidad no hit como de la comunidad LGTBI, que básicamente que este año estuvimos haciéndolo más por variedad que por juegos oficiales de Team Hitless. De juegos oficiales de Team Hitless había tres y el resto eran variedad. Y cuando digo variedad, porque por ejemplo el primer runner fue Iron con el Mario Odyssey y tal, que estuvo haciendo cositas chulas del Mario Odyssey, enseñando cosas de No Hit y demás, muy chulo. El segundo fue Cuenco con Hellblade. Hizo cositas de Hellblade y Xeno Sacrifice con No Hit. Bastante chulo, la verdad. El tercero fui yo con el Shadow of the Colossus. Eh, ya me saqué la run hace 2 años, pero básicamente pues dije, oye, voy a poner digo, me apunto el Shadow de Colossus, ya que están diciendo cosas de variedad. Pues al final me cogieron y eso. Estuve en plan de media horita con. O sea, fueron en plan de media horita con cada uno. Y hasta luego fue J, uno de los que casteaban el evento principal, con Death Door, el juego del cuervito. A lo mejor le digo yo a J que me enseñe y demás, porque cuando me termine el juego por completo, pues a lo mejor esto puede estar guay. Después fue Beth con Resident Evil, no, con Dino Crisis. Básicamente enseñó un cacho del Dino Crisis 1. Esto ya es jodido. Es muy jodido el juego ya de por sí. Luego fue Lady Pan con Dark Souls 3. Estuve enseñando cositas del Dark Souls 3. Luego fue Pedos con Dead Cells. Hizo una runcita que llegó hasta Drácula de la última expansión. Luego fue Ney Ney con Cuphead y acabó Wick con el Tears of the Kingdom. ¿Vale? El Tears of the Kingdom no voy a poner mucho porque no quiero spoilers. Así que eso. Y básicamente fue la, mm, fue la cosita. ¿Vale? Fue un evento muy guay de un solo día que estuvo bastante tocho, la verdad. Espérate, me estás diciendo que estás diciendo que una persona llevaba una motosierra encendida. ¿Por qué? Bueno, en fin.
El caso, que fue un día muy chulo, me lo pasé muy bien. Aunque el haberme lo pasado bien no cambia el que tenga el cuello y la espalda hecha mierda. Por eso es porque duermo mal. Pero va siendo hora ya de jugar al final. Tiene que tener ya la música. Vamos a jugar al final, que hace falta jugar el Final Fantasía. De hecho, tengo que sacar el disco. Ay, este fin de semana yo me compré 3 cómics. Me compré el primero de Drogedoro, me compré el 6 de Dandadan que ya ha salido y me compré el segundo de Kobayashi. Así que bastante bien. Y me vi el segundo de la reedición de Zatchbell. Lo vi también este fin de semana. La reedición de Zatchbell está muy chula, ¿eh? Está muy chula porque no sé, es bonita. Aunque también te digo una cosa, están últimamente todas las empresas de manga sacando ediciones, reediciones tochas que parece una secta. Y ya está vigente la subida de precio de los mangas. Me di cuenta cuando fui a pagar Dandadan y en vez de los 8,50 me dijeron 9 euros. Y yo, gracias. Vale, pues nos quedamos yendo a la nueva guarida. Otto will want to know what happened in Cosmos. I expect he'll be in the mess. Ay, yo estoy contento. A ver si sacan ya como de Zatchbell 2. ¿Verdad? Eso que me dijiste de que había una segunda parte, ¿no? There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single... No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out? There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose. Ay, me duele la nariz. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. I'd trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life. And Que apretar el Cid, ahorita su caballo, se lo ha dejado. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies.
Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the Crystalline Dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dhalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? Ah, pues sí que ha cambiado. Sí que ha cambiado en 5 años todo, ¿eh? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm La movida negra es como una plaga, ¿no? I am confident Sí, she will digamos que como... As to the matter of Efectivamente, donde el éter ya ha chupado mucho de esa zona y básicamente pues no hay magia ya en el sitio. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was Va de Mecum. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Vale, vamos a hablar con Arpocade. Ahí. Joder. Does that one have blood on it? And what can I do for you? Creo automáticamente disparo cargado y permite mantenerlo en el tiempo. Levanta el porcentaje de la bala del límite de infligir daño. Y a sufrir daño. Vale. Rollo de música. ¡Ole! Y hay elixires. Tengo que ver la espada de lo del amor. A esta Fulmecia. De los mismísimos cielos cayó un rayo para impartir justicia entre los hombres. Economaquia, libro de centellas, 420. Vale, nos hacemos eso. Y de aquí no. Nada. Es bonita. Aquí están pues, las fases, ¿no? Y lo de los desafíos. Have we any more pies? Me gusta más esta es más feliz. A poner una canción alegre en la guarida.
Oarsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Ay. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Yo quiero saber quién cojones era el tifón y todo lo que viene siendo eso. Lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such. That said, I have continued my search for me, but without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that Please, don't apologize. I'll send word to Orissa. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old history. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the... Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. Como que no, si hay uno abajo. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for once. The loss of their parents weighs heavy on them. The Titan took much from us that night. From some and the wounds that remain. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I will give you the time you need. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Is there something I might assist you with, Clive? What subject shall we consider today? A decir del infame. Y bueno, me quedo erudita y estratega de la guarida que analiza toda la información que llega procedente de cada rincón de Balistea para instruir a Clive y los demás miembros de la guarida de los asuntos geopolíticos que puedan servirles en su causa. Sus compañeros eruditos le dieron el sobrenombre de No me cuente por su talento para hablar en profundidad sobre cualquier tema. No está mal. You are always welcome, Clive. Vale. Not No, by a mira. blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otter stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Once the hall's swept. Juramento para de lealtad que Clive juró a Cid y a su causa. Es un cristal con dos dagas clavadas que simboliza una promesa, una amistad y un objetivo a cumplir, la destrucción de todos los cristales madre. Anda, aquí tiene las cositas de colección. No está nada mal. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Durante el curso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas. Los movimientos de Dalmequia. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al Imperio y los petrosoldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. Vale. What does Gav have to say? The Republican army is on the march.
leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Bonico, pa bonico tú. Ay, no puedo. Ay, mi cuello. Ay. Easily paid. Your body knows this only too well. Ah, me duele la vida. It's merely trying to save you from Me duele la vida. Yo creo que este directo va a ser muy corto, la verdad. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. Porque si estoy con el cuello así aguantando y demás, no quiero tampoco sobreforzarme. Quiero básicamente descansar y reposar. Y a ver si se me pasa. We must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. Desde tumba. ¿Has tomado algo? Es que eso, es que no me he tomado nada. Todos los preciosos digan ¿qué? Me pone digan nada más. ¿Qué creo que decir? Que digan. Digan que. Pero. Que lo digas, pero si no veo lo que pones. Digan que. Sí, a veces no te entiendo, ¿eh? Es una cerveza. Te ha censurado, claro. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. El Roxas. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. Ah, veo un poco niña. To a world without mother crystals. To Sid. La territorio del norte. And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Hey. Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway. El chaval este, ¿cómo se supone que sobrevivió? No lo sé. Very well.
Se lo tendrá que contar a su hermano cuando lo ve. Tiempos oscuros. What would make Martha leave the rest? Quiero verlo. Sí, te lo dijo a ti, Mangurrián. ¿Dónde estaba lo de las 9 cuentos? Ah, por aquí. Es lo que viene cuando te doy el cuello, no una raya de coca ya, pero gracias a las pajas, seguro. Pero es que yo no tengo de eso, ¿dónde? And how may I assist you today? Clases de Vivian. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Palestina y las relaciones entre los personajes. Además, podrás volver a repasar sus clases magistrales. Of course. Personajes. Aquí podrás comprobar información detallada de todos los personajes a lo largo de la historia, así como las relaciones que establecen entre ellos. Sale una para avanzar el tiempo. Ah, amigo. Claro, hostia, pues está muy bien que te lo pongan así, ¿eh? Han palmado personas en el resto, no dentro del recinto, obviamente. Hostia. Ah, está aquí que sí, Clive, está, Ya está el de esto. El guarda. Tiene relación con esto, con esto. Muere, sale el personaje misterioso. Andaba metidísimo y llegó una pelea con otro en un bar por ahí. Cascó una botella y se lo dejó. Jesús. Aquí sale el Tiamat. El comandante de cuerpo de espías de Waloed con el rey y demás. El comandante que lo vimos. Aquí ya sale la guarida. Aquí sale la acompañante del este. Y aquí sale Artema. Misterioso ser que se muestra entre Clive en el santuario de la cabeza del dragón, dirigiéndose a él como mito. Trata de tomar su cuerpo como receptáculo, pero Clive logra resistir su embate y se revela contra él antes de caer inconsciente. Poco después, Joshua aparece y lo sella en su propio pecho. Hasta aquí está, el Cid 2. Aquí ya es Clive siendo Cid. Cocidofus. Qué guay. Y te marcan los que están muertos con gris. Aquí puedes repasar los sucesos que han tenido lugar. Vale, aquí es todo lo de la historia primera. Clive va al de este pórtico de Fénix y demás. Los guardias van ahí. Tal y cual, bla, bla, bla. Y aquí se ve todo lo que se ha hecho. No está nada mal esto. La verdad. Ya lo que menos me gusta de estas cosas. La gente es súper imprudente y se mete una barbaridad de cosas. Una pena con los pedazos de comunidad que hay y los pocos problemas que suelen haber. Ya. Que ya hay mucha gente que piensa que básicamente a la hora de un festival pues lo suyo es meterse de todo y disfrutar de la música cuando básicamente pues yo que sé te puedes emborrachar y ya está. Pero bueno, estas cosas pasan en todo tipo de festivales. Y sin emborracharte también.
She's fallen into the hands of the Empire. Couple of curse breakers are all. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to say. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone. Pues sí que tengo aquí, ¿verdad? Todo a su tiempo. Un montón los últimos días que no me vio ni gota. Reúnete con los libertadores. Pero hay una misión. Aquí. Uno ya me mamé demasiado duro con Powerwolf. Yo recuerdo en el festival donde más me mamé fue el Ladrín Beach. This is my shift. Qué temazo. Blight. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, The lake water doesn't agree with it then. that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tub. Assuming we had any pitch, which we don't. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noted out, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere. And it just so happens I once heard that... Sounds easier than felling a far... Vale. No sé qué es eso verde. Pues algo sobre el que tengo algo duro. Easier than felling a forest, I said. The trees don't have teeth. Toma a ti, chaval. Vecina de cartas, Pegaso. I can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home. En serio, me duele muchísimo la espalda. Ay. Ahora me voy a tomar. Ahora entrego la misión y me levanto a estirar la espalda. Y me tomo. Me tomo un ibuprofeno. Well, Find is one way of putting it. ugh, reeks like a chocobo's arse. Well, I don't suppose... Argo. So your boat has a name. Yeah. Same as me old man. He was a ferryman in...
¿Qué es eso? No puedo ver qué es eso. Incrementa el ataque en 12. No puedo ver. No puedo ver qué es lo verde. Mm. Bueno, el poder. No me voy a poner la de ignición porque estoy usando más ignición que otra cosa. Bueno, ya habrá momentos para saber todo eso. Bueno, espérate, yo para la misión tengo que irme aquí. A lo de marzo. What happened here? Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now. Estoy buscando en dónde dejé las cartas. Ah, vale, sí. He dejado las cartas ahí, al otro lado. Let's get you to a physical. No había dicho que iba a hacer eso. Dadme unos 5 minutitos, ¿vale? O por ahí. Voy a poner anuncios, me levanto, aprovecho, bebo agua fresquita y me tomo una pastillita. Así que vengo en nada, ¿vale?
Ya estoy. He aprovechado y me he puesto crema en el cuello. Porque Jesús... Ah, bueno, si ya estaba aquí. Le daba al des. We're best off staying where we are for now, I reckon. Let's get you to a physical. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey, sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. La abadía esta no tengo para teleportarme. Look. Up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Yo creo que haré esta misión y lo dejaré. Como tengo el cuello que de verdad es que no puedo estar no puedo estar ni sentado. O sea, digamos en posición de estar en directo jugando, que es en plan de estar así recto y demás, no. Necesito estar más cómodo. Seems a step too far, even for the Empire. Are we too late? There
might still be someone inside. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Sí, un poquito sí. This won't take long. Puto por pecadores. Por el otro 50 OVs eléctrico y digo, joder. Oh, si lo pilla cerca. Si pilla cerca eso, lo levanta. Eso está guay, Como con B al Jope, yo siempre. Is that all of them? I think so. De recarga de garrafa mínima. He may still be alive. Found her. The abbot. The bearers died protecting him. Calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg his aid. ¿Cómo te digo que yo suicido? This wasn't her fault. I shall. In here! We found a survivor! Clive. Ya Reperino, ¿no? He's gone.
We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't. El viviente superviviente. No, they didn't. Me encontré un super, ¿no? They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms. Arthur said they rose from their beds. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Riddick's jump. The current's there. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperial. Tengo que ir. Tengo que ir para allá. Me voy a dar la vuelta a eso. No, porque no puedo atravesar. ¿Hay aquí algo? No. Ah, sí, mira. Había un cofre aquí. Ah, he hecho bien en mirar. Coño, un alemán. Ay, qué guay ahora esto, ¿no? Escorias. Por toda valentía encontrarás temibles enemigos llamados escorias. Aunque supongan todo un reto, al derrotarlos no solo tendrá kills y renombre, ¿vale? Es renombre lo verde. Sino también precisan materiales para fabricar un nuevo equipo y mejorar el que ya tienes. También puedes subir el combate si no te hayas preparado. Para conocer más acerca de dónde encontrarlas y las recompensas que obtendrás si acabas con ellas, habla con el moguri de la guarida Néctar junto al tablón de anuncio. ¡Ah! ¡Qué guapo!, ¿no? Uy, no, no, no. ¡No! Wow. Dale.
Escoria derrota, como yo. Ay, no está mal esto, ¿eh? You didn't see that coming. Mucho ojo, pero no lo he visto venir. Qué guay, ¿eh? Como mola. Como mola ver un arimán, ¿eh? Qué hijos de puta que son. Ni que fuese Sasuke con lo del ojo. Bueno. Un poquito sí. Está vertiendo ceniza en el mar. Como ceniza, de piedra. Ojo que te cojo. Truly free. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. Cole is worried about Martha. All right. We're best off staying where we are for now, I reckon. Mucha cinemática, parecemos una pelea en un juego. El juego tiene mucha cinemática. I'm sorry. Dijeron que era como unas 12 horas o cosas así de cinemáticas. No sé cuánto dijeron, pero era una barbaridad. That was good of you, but it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? ¿Por qué y por qué no? Has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Parece ser que en Francia se está liando mucho, ¿no? Y no sé exactamente por qué. Pero se está liando gorda por todos lados. Estoy viendo gente con katanas, gente con motosierras. Uy, esta tenemos más. Try not to move. Oi! You handy with that sword? Of course you are. Bet you're a... Now, question is, are you willing to use it or not? Chocobos. You heard me right. And not just any chocolate. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did. Chocobos. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Well, go on then. Don't... Hombre, salvar a la banda de chocobos, sí. Where can I find? I saw him cut across the way over yonder.
rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. You save Whiteheart and her flock, you hear me? They're right, and don't worry. I'm sure I will. Good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from... El orgullo de alas blancas. Estaban por ahí, sí. O por si había que bajar. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. White feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Ay, Ambrosia. They went that way. Aquí hay otro grandote. Sí. Lo he cancelado. I needed that. These chocobos aren't going down without a fight. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will... Not around here, they won't. Oh. And why's that? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her. Piss off. All right, then.
Au. Ah, esto es un poco. Tengo 1200 y pico, Puedo ya ver si puedo seguir subiendo habilidades. You're safe now. White Heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Es Ambrosia. Ambrosia. Ay. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, are you sorting the whole flock? Thankfully, they did. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think though I dare say she'd suit a fine fellow. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Bird like her would have cost a princely sum. Well, Oh, no, sorry, I didn't mean to pry. Whatever who you are. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her... Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. Oh, stay right. Ole, tenemos Ambrosia de vuelta. ¿Es una montura? Ay, qué guapo con un parche y todo. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old White. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But don't you worry. We'll get along. You hear that, White Heart? You've earned yourself some time off. You seem... That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you?
Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to... Anyhow, best be on my... You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Y también le han puesto montura a los otros dos. Arreglo de ambrosía. ¡Cuic! Sí, antojera hecha a medida para ambrosía, la fiel montura de Clive durante su juventud. Ahora puedes montar en ambrosía. ¡Ole! ¡Qué guay! Ah, mantén pulsado L3 para RT para llamarla. Acércate a ella y pues subirte a su lomo. A ver. ¡Ole! ¡Qué guay! Fiel montura, ahora voy a montar en ambrosía por primera vez. Ah, claro, para los compañeros también. ¡Qué guay! ¡Ole! ¡Qué guay! Que vayamos en chocobos. Me puedo saltar, ¿no? You deserve a rest. Vale. Tengo que volver a la guarida. Vale. Llegamos a la guarida. Vemos lo del Moguri. Y ya supongo cuando nos salió el primer bicho de este, supongo que ya se podrá ver. Moguri está aquí, ¿no? No sé si será antes o después. No, aún no. Vale. Vamos a ver a Gafi a ver si desbloqueamos eso. I hear there's trouble in Rosaria. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's Head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals.
4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, Cancelado 5 años tarde. what are we waiting for? Eh? Huh? En el puesto de misiones secundarias se ha hecho mejor y ahora se ve lo del Moguri, así que ahora sí tengo la lista de misiones, el tablón de anuncio y el rincón de mecenas. Hostia. Nuevo lugar de interés. Ahora puedo acceder a la lista de misiones, el rincón del mecenas y el tablón de anuncios. Vale, el tablón de anuncios y todo está ahí. Vamos a la biblioteca. Vamos a mi habitación. Ah, mira, aquí se ve lo del chocobo. Más carta. De manual de los chocobos. Ah, me alegra saber que has podido reencontrarte con tu chocobo. Alma Blanca es un buen nombre, pero estoy seguro de que se alegra mucho más cuando le llamas Ambrosía. Una vez me contaste que te salvó aquella noche en el pórtico del Fénix. Quería imaginarse que tantos años después seguiría pasando sus días protegiendo a los demás. Hay cosas que no cambian con el tiempo, ¿verdad, Clay? Ah. Oye. Quiero vender cositas. Que llevo mucho sin vender objetos lucrativos, a ver si tengo. ¿Tengo para vender objetos lucrativos? Sí. Finished, are you? I hear there's trouble in Rosaria. That room. Ay, por fin te veo, te estaba buscando, Copo. Para esto, Copo. It's where the curse breakers post sightings of particularly fearsome beasts. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with. Claro que no, eso ya lo sabía, Copo. Y por eso necesito tu ayuda. Como ya sabes, soy el más ilustre de los Moguris y no pienso dejar que ninguna criatura más fuerte que yo campe a sus anchas por ahí, ni hablar. Quiero que acabe con todos esos monstruos por mí. Well, the people of Alastia are going through a lot already. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything. Perhaps I can.
Gracias, como me alegra haber encontrado a alguien que me entienda. Me quedaré aquí y echaré un vistazo a los encargos que pongan en el tablón. Si quieres saber algo más, no te cortes, pero... A ver. Desde la criatura como escorias, vale. El Arimán ya está. El ángel de la muerte. Una cara de Northridge. Ha advertido a un equipo de libertadores la presencia de una terrorífica arpía cerca del camino que discurre la de esta. Es una arpía. Es el Belfegor. Claro, básicamente lo ves y ya. Oh, Clive. Well, The patron's whisper. Does that mean... So oh no, that's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting... Come to claim your just desserts? A completar misiones secundarias conseguirá puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón de mecenas, pues reclamar todas esas recompensas. You earned this. Here you are. Best of luck out there, Sid. Está bien. Habilidades. Que tengo ya un par. Ellos del juicio. No puedo conseguir eso. No puedo dominar ignición. No puedo mejorar eso. El trofeo no está mal, pero quiero otro. Hay poca cosa que pueda mejorar. Vamos a dominar esto. Caute, ¿tienes una lista de misiones? ¿Hay muchas misiones o no? No, no hay misiones. Aquí abajo hay una secundaria. Me voy hasta allí. Ah, vale, está al otro lado. Ay, esto creo que hay, ¿no? Sid, I am... Is everything all right? Oh, yeah, it's just... Well, as you know, we've been trying to grow fruit down. It's good to know that something of the old hideaway still lives. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All her hard, I took it on, you see, after she... Well, after she died, and now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome you. I thought this first harvest could go to the curse breakers, on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. It'll be nice being the bearer of good news for a change. Oh, she always had a soft spot for that lot, see? And once they've had their share, I'll see to it that everyone else... Here you go. Martell apples, they're called. You hear that, Martell?
Venga, le entrego las manzanitas y lo dejamos por aquí. Did you come through the forge today? Bueno, por aquí se ve, sí, pero es más vuelta. Este sitio ya no es moco de pavo, este sitio ya es grandote. I hear there's trouble in Brazil. That bruise is... You two look like you could use something to eat. Ay. Martel. Weren't she the girl from the furrow? Of course she was. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect... These aren't those apples, are they? She'd have been proud, and rightly so. Others weren't so lucky, though. A gift from the backyard. For your service. Blimey, these take me back. I haven't seen... Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, make Martel livid. Not that anyone could stay mad. That sounds like the Sid I knew, all right. Manzana. Planning on keeping that lot. Hang on. He's on. I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go. Clive, tell the lad down in the back. Also, well, I've got some manners at least. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and... That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Cursebreakers sent that. They were clearly very fond of... They remembered her. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. And through you. Her dream would have died with her. I didn't do anything really, but... By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either. Of course not. They like your fruit, Martel. Isn't that wonderful? Qué bonito una manzana. También en el camarote de Clive. Vale, pues listo. Voy a guardar. Hoy hemos hecho una misión de historia y un par de secundarias, pero hoy me gustaría quedarme más, pero es que me es imposible. Es imposible, necesito estar en una mejor postura y estar mejor de lo que viene siendo.
Estamos que tengo que recuperar mi cuello. Mecánico, cambiar el cuello, efectivamente. Voy a dejar con Vanessa. ¿Lo he hecho bien? Sí. Ya está, voy a dejar con Vanessa. Si mañana me encuentro igual, pues pondré en Twitter que pues, básicamente me la tomaré de descanso, ¿vale? Porque, uff. Vanessa, ¿quién es? El que le dice a Ray casi siempre, porque soy un pesado. Ya está, os dejo con la señorita Bonnie. Y demás, que a ella le duele la cabeza y a mí me duele el cuello. Una combinación perfecta. Así que nada, como digo siempre, gracias a todos por pasaros. Voy a ver si hoy hago lo de YouTube que quiero, antes de que sea demasiado tarde. Me tengo que poner a sacar los directos del final y básicamente llevarlos a YouTube. Alguien que le duele el pecho. Y ese otro que le duele otra cosa, sí. Y vamos bajando hasta alguien que le duele los tobillos. Así que nada, quedo listo. Que lo digo siempre. Muchas gracias a todos por acompañarme un día más. Que paséis una bonita mañana, tarde, noche. Y nos vemos mañana. Si estoy mejor, si no, ya nos vemos el miércoles, ¿vale? Un besito.